La hora de Maquiavelo. Sí, sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, tenemos acá en el fondo de pantalla para este último programa del año, para despedirnos de dos de los que nosotros llamamos, por supuesto simpáticamente, maquiavelitos, que se fueron en estos últimos días del año. Daniel Colombo, un consultor que también trabajó mucho con el mundo del espectáculo, un consultor de relaciones públicas, digamos, y Agustín Stelatelli, un lobista, quizás uno de los lobistas más conocidos del mercado argentino, de la consultora Identia. Bueno, a sus familias, a sus amigos, a sus colegas, les mandamos el pésame. También a los colegas de Agustín Stelatelli, de su consultora Identia, ¿no? Dominique Vicard y Santi Peixoto, que van a seguir adelante porque es una de las consultoras más importantes, que más trabaja para las grandes empresas en la Argentina. Y bueno, hablando de consultores, uno de nuestros consultores políticos top de referencia es Carlos Fara, y nos obsequia, fíjate vos, esta despedida de un año muy peculiar que fue el 2025. A ver. Constituye lisa y llanamente abuso infantil. Género. Que se respete el protocolo antipiquetes y que Es para desestabilizar o desequilibrar la economía. Be generous with Argentina. If he loses, we are not going to be generous with him. Sociales para discapacitados y los fondos para la emergencia en las universidades públicas. Esta sede, porque es la sede, si quiere, original. Bueno. Un saludo ahí a Carlito Fara, muy linda despedida de un año tremendo, en donde pasamos de pensar que Milei estaba acabado en septiembre a después, con la ayuda del gran Donald Trump, dar vuelta completamente la cosa. Y de eso se trata un poco de lo que vamos a hablarte ahora, porque la verdad que Milei llegó a esa tremenda derrota bonaerense en septiembre, con, llámalo así, simbólicamente, un mandato incumplido o cumplido muy a medias. Por supuesto, ¿cuál es el mandato? El principal mandato de Javier Milei fue combatir la inflación, pulverizar la inflación, como él lo llamó. Obviamente que él prometía mucho más económicamente que eso, prometía también mucho crecimiento, además de pulverizar la inflación, y hasta nos prometió que iba a venir y iba a dolarizar la Argentina. Bueno, no cumplió con la dolarización y el tema de la inflación, y fue un poco a medias, ¿no? Yo quiero que veas acá una ilustración que hicimos con un poco de inteligencia artificial. El Javier Milei famoso de la motosierra ahí con su campera negra, y la inflación, desde que asumió, cómo vino. Esto es el último coletazo del Ministerio de Economía, tristemente recordado, de Sergio Massa, y acá asume Milei y, claro, pega
un salto devaluatorio muy importante. Ahora, no vamos a culpar a Milei de eso, sino que eso fue justamente la inflación que no quería convalidar Sergio Massa. Acordate con controles de precios, que antes se llamaron precios cuidados, después para cambiarle de nombre, Massa les puso algo así como precios justos, y por supuesto que todo eso llevó, como todos recordaremos, en el año 23 a tremendo desabastecimiento, los controles de precios y el dólar artificialmente bajo, bueno, llevó a una catástrofe económica, ¿no? La Argentina no exportaba, no importaba, era una calamidad, y gracias a la prédica no solamente de Javier Milei, sino de muchos otros economistas, bueno, la gente se dio cuenta que eso no iba más, por suerte, gracias a Dios. Y claro, Milei convalidó esa devaluación, más o menos llevando el dólar oficial a prácticamente como estaba el blue en aquel entonces, y era, bueno, obviamente que esto iba a generar inflación. Bueno, ¿qué es lo que en su momento prometió Milei? Dijo, bueno, el rezago inflacionario va a durar más o menos 18 meses. 18 meses, y prometió que para agosto de este año, o sea, esto lo prometió allá por el 2023, que para agosto de este año íbamos a estar con, digamos, con un cero delante de la coma de la inflación, tampoco una inflación de cero total. Bueno, y la realidad es esta. Acá tenés agosto, fue 1,9, pero ¿qué pasó? Bajó, acá tenés el agosto actual, subió, y se ubicó en noviembre en 2,5. Fue subiendo del 1,9 de agosto al 2,5 en noviembre, y ya todas las estimaciones privadas apuntan a que diciembre va a terminar más o menos igual. Te da una inflación del 35%. O sea, ahí tuvo un problema Milei con la inflación. Entonces, ¿cuál es el desafío de Milei para el 2026? Bueno, mucho más complejo todavía que el del 25. ¿Por qué? Porque el propio Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, anunció que a partir del primer día de mercados de enero va a regir un nuevo sistema cambiario, que ellos lo llamaron, o sea, es curioso, lo llamaron la fase 3, la fase 3. Haciendo un poco de memoria dije, pero ¿cómo? ¿No estábamos ya en la fase 3? ¿No sería entonces una fase 4? Ponele. Porque la fase 1 fue supuestamente, después de la devaluación, esto que se llamaba el crawling peg, que iba a pequeñas devaluaciones mensuales de 2 puntos mensuales, que después, con los meses, se convirtió en la fase 2, que fueron pequeñas devaluaciones de 1 punto. Bueno, todo esto, por supuesto, que llevó a esta constatación de todos los argentinos, sobre todo los que alguna vez viajaron, de que la Argentina se volvía un país muy caro, porque obviamente el dólar había subido mucho más que lo que convalidaba, digamos, el peso había subido mucho más de lo que convalidaba lo que necesitaría la inflación para mantener un cierto equilibrio entre exportaciones, importaciones, que la Argentina no sea el destino más caro del mundo para turistas, que no sea una fábrica de turistas que vayan afuera, sino que sea un país normal. Bueno, para eso lo que decidió, y esto es lo que llamó fase 3 el ministro Luis Caputo en abril, es cambiar el sistema y ir a un sistema de bandas, donde Milei dijo, bueno, la banda inferior va a ser de 1.000 pesos, la banda superior de 1.400 pesos, pero el dólar se va a ir a 600. Esto lo dijo allá por abril, cuando inauguró esta fase 3. Bueno, ahora la llamaron de nuevo fase 3, yo diría en realidad es la fase 3,1, 3.1, que es que esas bandas se van a ir devaluando, aumentando, según la inflación de 2 meses atrás. O sea, el próximo viernes, que es el primer día que abre los mercados, el 2 de enero, se va a poner en práctica, y supuestamente entonces tendrían que devaluar el peso 2,5%, que es lo que fue la inflación
de noviembre, porque la de diciembre obviamente que va a estar a mediados de enero. Entonces, claro, lo que se preguntan muchos es, claro, pero como la Argentina, el argentino tiene el dólar en su ADN, el argentino está dolarizado desde hace generaciones, entonces toda devaluación pasa a precios, ese pass-through, más rápido que en ningún lugar del planeta. Es así. Por eso y por algo, Milei siempre quiso mantener la cotización del dólar atrasada para, bueno, tratar de, por esa vía, frenar los precios. Bueno, ¿qué pasa con este nuevo sistema? Donde además promete el gobierno ahora sí comprar dólares para el Banco Central, porque es una de las exigencias incumplidas del Fondo Monetario. Bueno, todo esto va a llevar siempre a que el dólar esté más bien arriba de la banda. Hay muchos vencimientos de deuda, más de 20.000 millones de dólares este año, y bueno, si el gobierno tiene que salir a comprar, bueno, va a tener ese problema de que el dólar va a estar muy presionado, y entonces, claro, la pregunta que se hace en el mercado es, che, ¿no será que este nuevo sistema va a retroalimentar la inflación y que entonces este 2,5 que van a tomar ahora, de la inflación de ahora, de noviembre, la van a tomar en enero, no se va a perpetuar y esto va a seguir así por mucho tiempo más? Entonces, claro, uno desde la hora de Maquiavelo dice, entonces lo que va a necesitar Javier Milei es un nuevo relato. Porque si llega al 2027 y realmente la inflación no es de un dígito anual, ahí realmente muchos le van a tomar prueba, le van a tomar examen y van a decir, no cumplió. Entonces necesita un nuevo relato, que supere, que vaya más allá de la inflación. Y lo tuvimos un atisbo de ese relato la semana que pasó, porque Javier Milei citó a un desconocido estudiante de la Universidad de Córdoba, alumno de un profesor amigo de él que se llama Enrique Neder, de la Universidad Nacional de Córdoba, que dijo que tiene una tesis, no se conoce al alumno ni se conoce la tesis todavía, al cierre de esta edición, que dice que, bueno, que en realidad el rezago de los precios cuando hay un shock con una devaluación, un shock de ajuste, no es de 18 meses como había calculado Milei, sino que puede ser de 26 meses. O sea, si tomamos 26 meses, 24 meses se cumplieron ahora, sería, digamos, ponerle hasta febrero. Veremos en febrero lo que pasa si la inflación ahí sí realmente baja o no. La economía no es una ciencia exacta. Roberto Kachanowski recordó que en la convertibilidad de Carlos Menem en el 91, Menem y Cavallo, la inflación bajó de 27% mensual a menos de 0,5, 0,4 en 9 meses. Y también otros recuerdan que Israel tuvo un plan de ajuste en los años 80 de una hiperinflación que tardó una década en llegar a la inflación de un dígito. Así que veremos. Por eso yo te quiero proponer, como siempre te digo, ¿no?, que te metas en el portal de TN para leernos. Con el nuevo esquema cambiario empieza en enero una nueva fase económica y ya buscan un nuevo relato. ¿Será ese nuevo relato el del alumno misterioso de Córdoba? No lo sabemos, pero me voy a sentar ahora con Cecilia Mosto, una experta en medir la opinión pública, los medios, y le voy a hacer una pregunta en base a esto que estuvimos viendo. Acá se ve un poquito agrandado. Enrique Shaw, un empresario argentino que, fue nombrado beato, es un paso previo a ser santo, y según dicen los argentinos, en general, este es el primer empresario de la historia moderna en ser beatificado. Y es argentino. Entonces la pregunta es, hicimos la pregunta al sector, a nuestro panel de 55 consultores, expertos en comunicación empresaria, de si la beatificación de Enrique Shaw puede convertirlo en una especie de redentor de la imagen de los empresarios argentinos. Y que eso puede significar un antes y un después en la opinión pública argentina. Bueno, la cosa está dividida. Te digo, el verde, que es la respuesta más frecuente, casi la mitad dice que no,
que no va a tener ningún efecto, y que los que dicen que va a tener sí algo y mucho es apenas menos de una cuarta parte. Después hay algunos, el amarillo, la segunda respuesta, menos de 30% que dice sí, pero solo marginalmente. Por eso nos hacíamos esa pregunta y quiero que veas en el próximo que justamente lo que le preguntábamos a este panel, si ¿crees que el empresariado argentino en lo que va del gobierno de Milei mejoró o mantuvo su imagen, digamos, mediocre? Porque se supone que, bueno, Milei es un fana del sector privado en contra del Estado, y en el sector privado los protagonistas son los empresarios. Bueno, está opinado, ¿no? Los que dicen que mejoró es exactamente la mitad, la otra mitad dice que no solamente que no mejoró, sino que hasta hay un 13% o 14% que dice que empeoró. Se lo vamos a preguntar ahora a Cecilia Mosto, de CEO, una experta imperdible. Cecilia Mosto de CEO, que mide, hay dos cosas que es una capa Cecilia Mosto y famosa, que es por medir, por un lado, cómo se informa la gente y por otro lado, ver cómo están las empresas en la relación con la sociedad, ¿no? Yo quiero que veas uno de los gráficos de una de las encuestas anteriores de Cecilia, que mostramos varias veces acá, que es la confianza en distintos sectores. Entonces uno va, esto es muy interesante porque Cecilia es la única encuestadora de la Argentina que pregunta, cuando pregunta por los medios, sí, pero hace la diferenciación entre los medios que la gente sigue. Y vemos que con las universidades están al tope, más de 3/4, ¿no? Los periodistas que la gente sigue, los docentes, las ONG, las Fuerzas Armadas, después vienen los medios así como en general, y las empresas, cuando llegamos a las empresas, están por arriba de, ponele, si querés, incluso de la Iglesia, del Congreso, de los influencers, pero están en un lugar mediocre. ¿Y vos creés que las empresas con Milei, muchos de tus colegas dicen, están divididos? Vos sí tenías que contestar, a ver si podemos ir a esa encuesta, la número 6. Esa, ¿vos qué hubieses contestado? Bueno, yo integro el panel, así que ya había contestado. Yo creo que acá, si me permitís, pienso que mejoró, pero hay dos temas, ¿no? Un tema es cuando tu posición cambia, pero porque cambian actores, o sea, tu posición relativa cambia, ¿sí? Creo que la imagen de los empresarios mejoró, pero en realidad porque por la hecatombe, digamos, por el fracaso del concepto de Estado presente de Alberto Fernández. Claro. Y además por la pandemia. No es un triunfo de Milei, sino que es fundamentalmente el derrumbe de la política por la pandemia. Exacto. Bueno, lo mismo es el mismo razonamiento de por qué gana Milei. Milei gana porque había un desierto. Milei pudo definir una nueva cancha para jugar, pero porque no había nada y todo el resto había fracasado ya. No por su mérito propio. Su mérito, él pudo aprovechar una situación que en realidad se modificó porque se modificaron mucho los otros actores. En el caso de las empresas pasa lo mismo. La pandemia, digamos, cambió la mirada de la gente porque vio a un actor mucho más próximo, un actor que desarrolló herramientas digitales para llegar a las casas donde uno estaba aislado. Las empresas. Las empresas. Bueno, de hecho, las vacunas. Un dato interesante. Finalmente, Cristina Kirchner había dicho, y vamos a elegir las vacunas por una cuestión, como dijo, geopolítica, entonces iba a ser o rusas o chinas, y las vacunas que funcionaron fueron las que hicieron privados en Estados Unidos y Europa. Exactamente. Entonces hubo como un escenario donde las empresas protagonizaron
la situación y además cierta victimización de las empresas. La gente, digamos, construye mala opinión de las empresas porque los ve poderosos y los ve, digamos, siempre pensando en sus propios intereses, ¿no? Entonces, la pandemia lo que permitió es que ellos aparecieran en la televisión quejándose, llorando, digamos, sufriendo por algo, cosa que no pasaba con los empleados públicos, porque los empleados públicos no tuvieron ninguna situación, No digamos, tuvieron que ir a trabajar, cobraron su sueldo tranquilamente y Exactamente. mucha gente dijo, "Bah, ¿para qué van a ir a trabajar si de todos modos no iban?" Exactamente. Entonces, bueno, eso que pasó y que fue ajeno a los empresarios, un driver, digamos, un factor externo, hizo que su situación cambiara. Y también generó el triunfo de Milei, porque no había, digamos, otra alternativa y el discurso del Estado presente había fracasado. Entonces, yo creo que ahí se abrió una ventana de oportunidad para las empresas, que es lo que vimos en ese gráfico, que las empresas estaban a mitad de la tabla y que vos, digamos, calificás como mediocre, estuvo mucho peor. En la época de Macri, cuando Macri asume y Macri empieza a criticar a las empresas también, como lo hacía antes el kirchnerismo. Sí, porque las empresas decían, las empresas siguen subiendo los precios. Exactamente. Bueno, llegó al 13% de valores positivos de confianza la valoración de las empresas. 13%. ¿Podemos volver al número 6? No, perdón, 7 quiero decir. De ese 13% que vos decías, bueno, hoy está en un 45%, digamos. Subió un montón. Ese es un buen lugar para las empresas. Pero bueno, si las empresas no hacen nada proactivamente para mejorar su posicionamiento como actor social, es algo entonces que no pueden manejar, es algo que no controlan. Creo que ahí hay una deuda, digamos, de la empresa como actor social, no de las empresas, sino de los espacios que representan intereses empresarios para comunicarse con la opinión pública. Claro, eso es muy interesante. Yo vi un gráfico que me llamó mucho la atención de un estudio tuyo, que es el número 8, a ver si está ahí está, esto es de CIO. ¿Cree que la estrategia de comunicación y la política pública de las empresas alcanzaría mejores resultados cuanto mejor sea la imagen de las empresas, ¿no? Claro, claro. Y esto es, aclaremos, esto es una encuesta de especialistas. Sí, y esto es empresarios. 150 funcionarios de empresas. Bueno, ellos dicen, sí, creo que facilitaría la relación de las empresas con el gobierno si estuvieran bien con la opinión pública, lógicamente, porque el gobierno que mira la opinión pública, y si la opinión pública los valora negativamente, nunca va digamos, accionar de manera favorable en una disputa o en lo que fuere por las empresas, porque no les quita capital político a los candidatos, a los dirigentes políticos, hablar mal de las empresas, ¿sí? Ahí ellos... Bueno, de hecho, la mitad del discurso de Milei, convengamos, si bien es pro mercado, bla, 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 para él los empresarios argentinos, la gran mayoría son empresaurios, ¿no? Sí. Bueno, por eso vos mostrabas la foto de la beatificación de un empresario. ¿Vos qué crees? Que la beatificación de Enrique Shaw, que era el CEO de Cristalerías Rigoló, que todavía existe, ¿no? La marca, ¿podría llegar a cambiar algo en esa percepción de los empresarios? Bueno, al mismo tiempo que apareció esta noticia, tenés el juicio por los cuadernos, digamos, está en todos lados, el video, el entongue de las empresas de construcción. digamos, la exposición de empresarios, los empresarios declarando que fueron, digamos, partícipes de sobornos y de coimas. Entonces, tendría que haber todos los días una noticia de ese tipo como para tenemos contrarrestar. que tener 100 beatos yo por día, Claro. por año. El que sí mejoró, digamos, lo que sí pasó y que mejoró la categoría, o digamos, la categoría en el sentido de cuando preguntás por las empresas y que ahí hubo una variación. Mercado Libre Mira. es digamos, una marca. Galperín. Claro, Mercado Libre y las tecnológicas y los unicornios y tener a un Wallah o a un Pier Paolo interviniendo en la comunicación, en la conversación pública.
Pierpaolo Barbieri, un joven emprendedor. Sí, historiador, es historiador también. Bueno, esos personajes y esas marcas sí generan cambios en la categoría, en el grupo, digamos, en el colectivo empresario, porque muestran una cara, digamos, muy frontal, participan esto de la conversación pública. Sí, a veces Galperín, uno dice se zarpa un poco, atacando, no sé, no me acuerdo qué figura, artistas más bien progres, qué sé yo, como Sí. y uno se tendrían que meter en eso de esa forma en la batalla cultural o de otra forma. Claro, vos podés no ¿Vos lo avalarías coincidir, a ¿no? Galperín ahí metiéndose y yo no puteando? lo recomendaría eso, claramente, porque además tiene una empresa y necesita clientes, digamos, de todos los gustos, ¿no? Entonces, yo no lo haría, ni se lo recomendaría hacer, pero lo que sí ahí aparece es una persona interesada por lo que le pasa al país, interesada por lo que le pasa a la sociedad, comprometida con una sociedad, por más que él se fue digamos, del país. Recordemos que él con Alberto Fernández mudó su empresa a Uruguay. Exacto. De todas maneras, vos ves a una persona que está atenta a lo que pasa y él, digamos, lo que muestra es una disposición a contribuir con esa situación, ¿no? Entonces, ese perfil de empresario, y además que tiene que ver con lo digital, con la innovación, con, digamos, los unicornios que triunfan a lo mejor. Ese levanta el promedio. Exactamente, digamos. Esos te levantan el promedio, Vos cuando haces quali, bueno, la gente identifica. Antes no te identificaban a ningún empresario, ningún referente. Bueno, ahora sí hay referentes del sector empresario y que de alguna manera representan los intereses que antes la gente veía como que siempre iban a ser poderosos y en contra de ellos mismos. Hoy ven que no, que es gente normal, de carne y hueso, y que tiene una trayectoria y que logra cosas a partir de una trayectoria, ¿no? Eso es transparente para la gente. O sea, los empresarios lograrán su lugar haciendo las cosas bien y no necesariamente haciendo campañas benéficas. Cecilia Mosto, sumamente interesante. Feliz 2026, que sea un poco más tranquilo que el 25 y seguir viendo la hora de Maquiavelo, que seguimos en verano. Hola, soy el McDonald's del Obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas de verdad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. ¿Entra acá? ¿Cómo lo estaciono? Ponelo en paralelo y empieza a girar. Gira también la ruedita del volumen. Bájale un toque. Gira con el universo. Manifestá que vas a lograrlo. Acá encontré cómo estacionarlo en 5 pasos. 5. Si en 3 maniobras estás. Mira las 45 soluciones que encontré sobre cómo lo estaciono. ¿Y si toca el de atrás? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros. El valor de dar respuesta. Para más información, consulta a tu productor asesor de seguros. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.